En primer lugar, un saludo pues para todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar de nuevo en esta actividad con ustedes. Hoy he preparado un programa de exposición un poquito heterogéneo tal vez, aun cuando tiene un hilo conductor que podrán ir reconociendo. En la ocasión pasada hice una exposición que titulé para la web de la ANEL Medellín, y como la pueden encontrar allí quienes la consulten, la titulé Inteligencia Artificial e Inteligencia de la Contingencia. Creo que ese título da cuenta de lo central que tuvimos oportunidad de considerar la vez pasada, en la medida en que señalé que cuando se realiza una práctica humana cualquiera, la de un ingeniero al construir un puente, un carpintero al fabricar un mueble, un médico al tratar un enfermo, o un psicoanalista al psicoanalizar, etcétera, etcétera. Cualquier práctica humana, decíamos, a partir de lo propuesto por Lacan, exige, para ser adecuadamente realizada, lo que Miller designó como la inteligencia de la contingencia. Es decir, que una práctica cualquiera, como las que acabo de señalar, no solamente tienen que contar con un saber previo, sino también con lo que Miller nombró como la inteligencia de la contingencia, si se desea realizar esa práctica ética y adecuadamente, inteligentemente, podríamos decir. Para lo cual, subrayamos, es necesario lo que con Aristóteles y Lacan hemos considerado como la prudencia. La prudencia no es un freno para la acción que inmovilice al sujeto en la acción, sino es una manera de orientarse en la contingencia. Así pues que la sola puesta en acción de un saber previamente establecido no permite actuar en lo real o en la realidad, si se quiere. No es suficiente para poder resolver particularmente lo contingente. Ese reconocimiento de la inteligencia artificial, de la inteligencia de la contingencia, nos permitió considerar la eventual oposición entre inteligencia de la contingencia e inteligencia artificial. Y dijimos que la inteligencia artificial funcionaba
a partir de lo previsible, a partir de lo que podía anticipar, que extrae de un saber. Pero que allí no está lo contingente, lo inesperado. Y en ese sentido invocamos, pues, un concepto aristotélico, y es que la inteligencia artificial funciona como un automatón, a diferencia de quien actúa más allá del saber, comprendiendo la situación concreta a través de la inteligencia de la contingencia para resolver los problemas que implique la aparición de elementos contingentes. En ese sentido, también destacamos cómo la aspiración del capitalismo de convertir el trabajo en un mero automatón, cosa que vemos, por ejemplo, particularmente al nivel de las prácticas manuales, del trabajo, digámoslo, manual, la fabricación de cosas que han conseguido ser automatizadas, es decir, definidas por un automatón. Aún en esos casos, sabemos que no es posible eliminar del todo lo contingente. Y prueba de ello es que, por ejemplo, en las fábricas automatizadas siempre hay sujetos que vigilan. Siempre hay sujetos que tienen la posibilidad de detener el automatón por la aparición de una contingencia. De una contingencia que justamente el automatón no puede resolver. Lo cual significa que mientras se intente, por lo menos en el plano del trabajo, como el capitalismo lo propone, llegar a un mero automatón, las prácticas humanas, por sofisticada que sea la herramienta, como lo prometen los avances en la inteligencia artificial, no podrán en ese sentido darle un lugar a lo contingente. O en el mejor de los casos, decíamos, lo contingente para el automatón será simplemente detener el proceso, frenar la máquina, porque lo contingente es inesperado o imprevisto por el automatón. Estos fueron, pues, diría yo, los elementos centrales que destaqué en la ocasión anterior, que junto con las consideraciones que nos permitió las referencias de Miller al pensamiento de Píndaro, pudimos en ese sentido situar en forma amplia lo que estamos abordando, es decir, el lugar de la contingencia en las prácticas humanas. Destaco, pues, lo anterior
no solo para recordarles lo que trabajamos la vez pasada, sino también para intentar, en ese sentido, situar elementos que nos permitan ir un poco más allá con relación al problema de la contingencia. Problema fundamental a partir de la obra de Lacan y sobre lo cual quizás aún haya puntos para esclarecer. Abordaré ahora el problema de la contingencia situando un aspecto que no abordé la vez pasada, pero que tiene suma importancia. Yo quisiera tratar de exponerlo de la manera más sencilla posible, o por lo menos más clara, a pesar de que anoto de que se trata de un problema complejo. Para el efecto, permítanme recordarles algo que ustedes conocen bien, pero que es oportuno situar en este contexto. Para comprender adecuadamente un concepto, sabemos que es conveniente pensar en lo que llamamos una forma dialéctica. Y la dialéctica fue elevada desde los griegos a la condición de fundamento de la reflexión filosófica por algunos. Y que tiene como base el hecho de que es necesario para entender un concepto y un problema oponerle algo que efectivamente haga visible la naturaleza de aquello que se está examinando. Así podemos decir que eso no solamente es una forma de pensar de los filósofos, sino que espontáneamente lo es de los sujetos, aún desde su infancia, y que en las culturas encontramos también huellas de un pensar dialéctico. Así, por ejemplo, cuando tratamos de pensar qué es el día, oponemos el día a la noche. Y de esa manera podemos hacernos una idea más clara de qué es el día. O si podemos abordar un problema más complejo, como qué es el bien, por ejemplo, o qué es el mal, oponemos esas dos categorías y de esa manera podemos orientarnos en la construcción de un concepto del bien o del mal. Un niño, lo sabemos desde Freud, comprende qué es lo masculino o lo femenino en la medida en que opone lo masculino a lo femenino. Y de esa manera le es posible intentar orientarse frente a una problemática tan compleja como es esa. Los chinos, lo sabemos, por ejemplo, han hecho de la oposición entre lo que llaman el yin y el yang un modelo esencial para reflexionar sobre múltiples problemas. Así pues que podríamos decir que en la base del pensamiento humano está algo que podríamos llamar la necesidad de una dialéctica.
es decir, la confrontación entre los conceptos que están en juego. Es una forma de pensar que adquirió un gran vuelo filosófico, lo sabemos, especialmente en el siglo XIX, por ejemplo, con Hegel, y habría la posibilidad de examinar toda la significación del pensamiento dialéctico a partir del estudio de Hegel, lo cual, por ejemplo, Lacan reconoció y pudo a partir de eso situar problemáticas múltiples. Ustedes por lo menos habrán oído mencionar o seguramente también habrán podido estudiar cómo lo que Hegel llamó la dialéctica del amo y el esclavo permitió comprender problemáticas diversas que Lacan extrajo de Hegel y desarrolló e introdujo en sus reflexiones e investigaciones sobre el suceder humano. Estoy diciendo con esto que conviene pensar para pensar adecuadamente el concepto de contingencia. ¿Qué otro concepto podríamos oponerle distinto a la inscripción de la contingencia en el plano de la psique por oposición al automatón, como lo hicimos la vez pasada? ¿Habrá algo que pudiéramos en ese sentido invocar más allá de la psique y el automatón, que nos permita en ese sentido entender, por ejemplo, las implicaciones que en la vida moderna tiene los usos del concepto de contingencia y la significación que allí adquiere, el valor o el desprecio que la modernidad eventualmente pueda tener por lo contingente. Me detendré un poco en este punto, anunciándoles desde ya cuál es el término propuesto por Lacan para considerarlo en oposición también a lo contingente, lo cual le permitió desarrollos importantes. Me refiero al concepto de determinación. Algo está determinado por la naturaleza de las cosas, a diferencia de lo contingente, que podríamos decir está indeterminado. Se trata, pues, de una problemática que vamos a ver tiene un gran desarrollo desde Freud, pasando por Lacan, pasando por Miller, y que tiene una enorme importancia en lo que podríamos decir la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia moderna, y en relación a lo que podríamos llamar la racionalidad contemporánea. Sigo en esto a Miller en algunos textos
en los cuales se ha referido a esta oposición entre contingencia y determinación. Y vamos a ver si logramos en ese sentido situar adecuadamente por qué es posible oponer las dos. Tomemos el campo del psicoanálisis como campo para orientarnos frente a esa problemática. ¿Sabrán ustedes, para decirlo en ese vocabulario, que Freud fue esencialmente determinista? Es decir, que Freud creía que el suceder humano estaba determinado, pero no determinado como lo habían propuesto otras corrientes del pensamiento. No estaba determinado por una racionalidad o aún por otros factores como la voluntad u otras, acerca de lo cual los filósofos habían especulado largamente, sino que estaba determinado por una estructura que llamó, o que nombró mejor, como el inconsciente. Y a eso lo conocemos como la determinación inconsciente. En esto Freud básicamente sigue los fundamentos del pensamiento científico en la medida en que para la ciencia el problema esencial de su investigación y su trabajo es establecer qué determina la aparición de un fenómeno. La determinación, pues, aquello que determina un fenómeno, es pues la búsqueda de aquello que desde el punto de vista de la ciencia es necesario reconocer. En un campo cualquiera de la investigación científica, ha de suponerse que hay una determinación de ese campo y que esa determinación la podemos reconocer, e introduzco así un término que ustedes seguramente tienen muy claro, que la determinación implica el reconocimiento de una ley que llamamos científica. Se invoca a menudo para hablar de esta problemática el caso de Newton, que es paradigmático. Newton, aquello que intentó esclarecer es qué es lo que determinaba, digo bien determinaba o determina, la caída de los cuerpos. Tema que ustedes sabrán está siempre, desde siempre, en la reflexión de los seres humanos como una especie de problema esencial para entender el mundo. Ustedes tal vez conozcan algunas teorías anteriores a Newton que intentaban entender por qué los cuerpos caían, cuál era la determinación de la caída de los cuerpos.
Ya he mencionado tal vez alguna vez aquí la teoría, por ejemplo, de Aristóteles, que Aristóteles supuso que cada cuerpo tenía un alma y que esa alma buscaba su lugar según su naturaleza. Eso le permitió a Aristóteles, por ejemplo, distinguir tres tipos de cuerpos: los sólidos, cuyo lugar para el alma de los sólidos estaría en la tierra o en el subsuelo. Los cuerpos líquidos, cuya alma estaría particularmente en la superficie de la tierra. Y el alma de ese cuerpo busca entrar en contacto con la superficie. Y los gaseosos que encuentran en los cielos el alma y buscan en ese sentido subir para encontrar su alma. Es una teoría bella e ingeniosa, a pesar de que después de Newton alguien pudiera calificarla de ridícula. Pero tuvo sus efectos bondadosos. Como digo, por ejemplo, la comprensión de que habría tres tipos de cuerpos, lo cual ya no es poca cosa. Cosa que continuamos hoy utilizando. Así pues, Newton se opuso obviamente a la interpretación aristotélica, que parecía efectivamente completamente metafísica, y se propuso examinar qué determinación física puede reconocerse en la caída de los cuerpos, y sabemos que en esa búsqueda accedió a lo que se llama la ley de la gravedad. La ley de la gravedad reconoce, pues, o parte de la idea de que en la naturaleza, y esto habría que tomarlo con mucho cuidado porque ha tenido múltiples implicaciones complicadas, que en la naturaleza no existe el caos, sino que toda la naturaleza tiene una determinación. Y eso impulsó la investigación científica para encontrar en cualquier campo de la naturaleza cuál es la determinación que tiene un fenómeno X o Y. Y en ese sentido, la ciencia moderna se desarrolló en la búsqueda de las determinaciones de lo físico, las determinaciones de lo químico, las determinaciones de lo biológico, que permitieron en ese sentido construir campos diferenciados de la ciencia. Y toda la investigación científica y toda el corpus central de la ciencia se edifica en torno a la idea de que hay determinación, de que el mundo estudiado por la ciencia está determinado. Hay que decir que Freud no es ajeno a esa idea. Y creyó
que los fenómenos que estudiaba tenían también leyes que podríamos llamar leyes, las leyes del inconsciente. Hago una acotación porque tal vez eso nos permita posteriormente volver a este tema. Y es que Miller, elaborando este problema, extrajo de Lacan una idea que le ha permitido algunos desarrollos importantes sobre el tema que no voy a abordar ahora, pero que sí lo menciono. Y es la idea de definir lo contingente justamente por oposición a lo determinado. Y logra decir en ese sentido que lo contingente es sin ley. Y tal vez habrán ustedes conocido algunas elaboraciones que Miller ha desarrollado en torno a lo sin ley. Esto significa que o bien la ley no es conocida cuando se estudia un problema y se cree que es contingente. Por ejemplo, en Freud. En Freud podemos decir que se creyó que los sueños eran arbitrarios o que los lapsus eran arbitrarios o que los síntomas eran arbitrarios, eran contingentes. Y Freud intentó decir que eso no era arbitrario, que no era contingente, podríamos decir en este lenguaje. Y a partir de ello, abrió paso a un campo que conocemos con el nombre de psicoanálisis, en la medida en que aisló una problemática que llamamos el inconsciente. Después, como ven, algo que está impregnado, no solamente, o que el psicoanálisis está impregnado de esa idea, Freud en particular, sino que todo el pensamiento que pudiéramos llamar científico está atravesado por esa idea. También Lacan, por lo menos hasta un cierto momento. No voy ahora a referirme a cómo Lacan pensó que las cosas del inconsciente estaban determinadas. Baste con recordar, por ejemplo, que intentó extraer el psicoanálisis del campo, digámoslo así, en el cual Freud, hacia el cual Freud lo había finalmente dirigido, es decir, a suponer que en última instancia lo inconsciente estaba regido por razones que en última instancia eran de naturaleza biológica u orgánica, como lo demuestran textos importantes de Freud al respecto, sino que Lacan supuso de que el campo del inconsciente estaba determinado por otro tipo de leyes. Leyes que habían conseguido comenzar a ser precisadas a comienzos del siglo XX y que Freud no conoció, y que son las leyes que establecieron las ciencias del lenguaje.
Y en ese sentido se dirigió hacia esas ciencias. Es decir, hacia Saussure, hacia Jacobson y otros lingüistas, de donde intentó Lacan reconocer las leyes del inconsciente, que serían leyes que en principio los lingüistas reconocieron y que Freud intuitivamente habría definido, pero que sería necesario llevar al campo del lenguaje. A esto, tal vez sabrán ustedes, Lacan lo llamó la lógica del inconsciente, que es una lógica que es la lógica del lenguaje. En este sentido se puede afirmar que durante un periodo relativamente largo, Lacan fue determinista. Y hay muchos textos que van en esa dirección. Hay uno que es muy notable y que podría ser objeto de una elaboración un poco más compleja en este contexto, y es la determinación de la lógica de la carta robada, por ejemplo. O la determinación de ciertos juegos que Lacan propuso como paradigmáticos para entender la lógica del inconsciente. Ahora bien, en un momento determinado que se puede datar en el trabajo de Lacan, Lacan le dio un nuevo valor a lo contingente y no lo consideró como una apariencia que oscurecía el conocimiento de las determinantes del suceder humano, que la contingencia no es una mera apariencia, sino que comenzó siguiendo diferentes elaboraciones al respecto, pueda decirlo de una manera fuerte y de una manera que tiene muchas dificultades de ser aceptado por el pensamiento contemporáneo. Y es que la contingencia está en el campo de lo real. Para ello, para hacer posible esa afirmación, no solamente fue necesario observar lo que pudiéramos llamar la vida cotidiana, donde en efecto podríamos decir todo es contingente. ¿Por qué Liliana tiene el dedo en la boca? ¿O por qué Claudia utiliza gafas? O cualquier circunstancia que pudiéramos pensar que eventualmente es contingente. Y Lacan comenzó a pensar de que es que eso que comenzamos a llamar así, lo real de la vida, si se quiere, es esencialmente algo que está articulado
con lo contingente, lo cual no quiere decir que se desconozcan otras determinaciones, sino que efectivamente hay contingencia en lo real. Para poder situar ese problema, le fue necesario a Lacan una larga elaboración que realmente fue difícil para él producirla y que había iniciado balbuceando durante mucho tiempo hasta que finalmente consigue articularla de una manera más precisa, y es su investigación sobre el uno. El uno como término que de una parte podemos decir que define lo real, ya Parménides se había ocupado de situar las precisiones que fuera necesario para ordenar el problema, pero que posteriormente adquirió posibilidades de ser pensadas a partir de Aristóteles en especial, y luego en un desarrollo que no voy a hacer ahora, pudimos comenzar a pensar en qué consistía el uno de las cosas que va a ser elevado por Lacan a la categoría de ser el problema esencial, tanto de la teoría como de la práctica analítica, en la medida en que cada sujeto es singular, es uno, único e irrepetible, asunto que nos parece obvio después de Lacan, pero que había estado en cierto sentido velado por, en la modernidad en especial, por el peso de la ciencia. Al decir esto, estoy anudando de una manera particular el concepto de contingencia a lo singular, al uno, al sujeto, cosa que debemos aún desarrollar mejor, oponiéndolo eso, lo singular, lo uno, o el uno, oponiéndolo a aquello que hace serie, a aquello que podemos encontrar una y otra vez. Y que permite hablar de leyes. En ese sentido tenemos pues una oposición de base que espero que comience a cobrar más sentido en este contexto. Y es la oposición entre la determinación y la contingencia. Y voy a detenerme en un ejemplo que es verdaderamente extraordinario a mi juicio, para pensar la significación de la contingencia
y para pensar lo que significa finalmente la inteligencia de la contingencia. Voy a referirme a un episodio reciente sucedido en Colombia y que atrajo la atención no solamente de los colombianos, sino del mundo entero. Me refiero particularmente al caso que nombraré como el de los niños de la selva. Es un tema que naturalmente daría mucho para hablar. Y de hecho, se habla de este suceso hoy de múltiples maneras, acertada o torpemente, y van siendo en ese sentido reveladas interpretaciones absurdas de ese suceso. Sabemos, por ejemplo, que el suceso ha atraído tanto la atención del mundo que las multinacionales ya están detrás de la historia. Y hay, digámoslo así, grandes intereses económicos que se han puesto en juego alrededor de ese suceso. También sabemos, por ejemplo, de que personas de calidades intelectuales respetables se están ocupando de investigar la naturaleza del mismo, sobre lo cual hay un velo de misterio que creo que es importante respetar, por cuanto sabemos muy poco acerca de los protagonistas verdaderos de la historia, como son los niños, quienes están protegidos a buena hora por el Instituto de Bienestar Familiar para impedir que la curiosidad y torpeza de muchos lastime o produzca heridas como las que probablemente deben estos niños tener. Se trata de un episodio o de un suceso mejor que plantea, por ejemplo, el problema de la desaparición, y las desapariciones, sabemos, no son cualquier cosa. Plantea el problema de la supervivencia en circunstancias adversas, plantea el problema de la significación de la selva, que en un momento como el momento contemporáneo, en el cual la naturaleza se va convirtiendo en una especie de diosa fundamental, adquiere posibilidades de ser pensada a través de este episodio o de este suceso. El mismo tiene que ver con la significación de lo que es una búsqueda y todo lo que se produjo con relación a la búsqueda. O podemos considerar también cómo se es entendida la aparición de los desaparecidos y las interpretaciones que se pueden hacer en torno al mismo, o el manejo que se le está dando tanto a los niños mismos, quienes, como sabrán ustedes, son objeto de una especie de conflicto jurídico. ¿Quién va a tener la tutela de estos niños, por ejemplo? O el manejo que diferentes medios
tienen con relación al mismo. Bueno, con esto quiero decir que se trata de un suceso que tiene múltiples dimensiones y que cada una de esas dimensiones permitiría ser examinada. Estamos pues ante un suceso de naturaleza múltiple que permite ante todo pensar para nosotros en el asunto de la contingencia. Voy a darles unos breves datos que tal vez ustedes conozcan con relación al suceso, pero que conviene mencionarlos para considerar lo que me propongo extraer del mismo aquí, y solamente eso. Sabrán que el suceso se produce a partir de un accidente, del accidente de un avión. Y ya allí está lo contingente. Es decir, el avión estaba en su automatón destinado a aterrizar en un lugar especial o específico. Pero algo contingente apareció, no sabemos qué, y tumbó el avión. Ya aparece allí la primera contingencia, que no es menor, y que habla de que a pesar de que los humanos querramos pensar que lo que guía la acción humana es solamente automatones, hay que contar con la contingencia. Sabemos, por ejemplo, que de ese accidente resultaron muertas algunas personas y que se salvaron 5, los 4 niños y la madre. Pero la madre, según informaciones, al parecer estaba tan herida que a las pocas horas o días, no se ha dicho con precisión qué fue, murió. Lo cual le agrega al hecho algo que fuese necesario tener en cuenta. Y es qué significó para esos niños esa contingencia. Quedarse solos sin la madre que los llevaba. Solos en un medio que, quiérase que no, tenía sus dificultades. Se ha dicho que, por ejemplo, los niños tenían un saber especial. Probablemente sí. Pero no fue solamente ese saber. Y piensen ustedes en la interpretación del hecho por los comentaristas que se han ocupado de él. Acentuar el saber de los niños para orientarse en la selva. Que es una forma ya de insinuar que la inteligencia de la contingencia no fue determinante. En la lógica de la interpretación de las cosas por la modernidad. Es el saber y no la inteligencia de la contingencia lo que determinó que los niños pudieran sobrevivir. Habría que decir, por ejemplo, que la muerte de la madre, sea como sea que se haya dado, es un acontecimiento, digo bien, un acontecimiento que le añade algo contingente
al suceso. Y sabemos pues que los niños, entre los cuales saben ustedes que había un bebé de brazos, después de la muerte de la madre, tuvieron que asumir su propio destino, cosa que es la que suscita, sin duda alguna, el asombro que hoy registramos frente al hecho. Unos niños que vienen de un accidente, que han visto morir a su madre, que están, sea cual sea el conocimiento que tengan de la selva, en un medio inhóspito. Llovía, al parecer, al menos 16 horas continuas. Y estos niños tenían que encontrar la manera de sobrevivir. Esto significa que había muchas contingencias que resolver. Contingencias que no todas eran favorables para ellos. ¿Qué sucedió? Hasta donde sabemos, Leslie, nuestra heroína, la niña mayor, construyó algo que es necesario llamarlo así, construyó una manera de orientarse en la contingencia. Se dijo, lo podemos inferir sin estar forzando ninguna cosa. Se dijo, es necesario llegar a un río. Y es necesario llegar a un río donde puede haber personas que nos ayuden o encontrar maneras de sobrevivir allí, pescando o como fuese. Esa hipótesis que había un río al alcance de ellos, podríamos decir, les sirvió de orientación. Y es a eso lo que llamamos la inteligencia de la contingencia. No es necesario saber si la niña o los niños estaban bien o mal orientados. Es decir, si estaba al alcance de ellos llegar a un río. Lo que sabemos es que esa hipótesis de que el río era su horizonte les permitió construir algo que podemos llamar un objetivo o que podemos llamar también una esperanza. Eso es la inteligencia de la contingencia. Fijar un objetivo y disponer de una esperanza en que ese objetivo se puede alcanzar. Los niños, pues, en los 40 días que estuvieron solos o casi solos, sin otras personas que les auxiliaran,
Se dice que un perro les ayudó. Tuvieron algo que llamamos un rumbo. Y que en ese sentido, ese rumbo fue la orientación ante lo contingente. Un rumbo que nadie les había enseñado, puesto que ellos estaban descubriendo. Sabemos, por ejemplo, de que la niña hizo, según nos lo testimonian quienes han estado cerca de ellos, hizo actos verdaderamente insólitos. Por ejemplo, era necesario protegerse de la lluvia y, sin embargo, seguir caminando. Y la niña construyó con sus dientes y sus manos. Construyó una manera de guarecerse para impedir que pudieran en ese sentido los niños enfermarse o poder inclusive dormir. Y fabricó con sus manos de palmas y de plantas maneras de protegerse de la lluvia. Eso nos lo cuentan quienes han estado en la operación de búsqueda y salvamento de los niños. Eso muestra bien la determinación de esta niña, puesto que no se quedaron quietos, sino que recorrieron un camino que en las condiciones en que estaban viviendo era un camino ciertamente que exigía muchas cosas. Recorrieron 5 kilómetros desde el lugar del accidente del avión hasta el lugar donde los encontraron. 5 kilómetros es una distancia grande. Y recorrieron ese camino protegidos del abrigo que habían construido, encontrando maneras de alimentarse, que fueron diversas, aún las que encontraron que les lanzaban desde arriba, y tenían una lucha con sus propios fantasmas, que no eran los fantasmas que probablemente un niño de nuestra civilización tendría en circunstancias análogas. Los niños, se dice, por ejemplo, le tenían miedo a los soldados. Y habría mucho para decir al respecto. Y cada vez que sintieron que los soldados se acercaban, se camuflaban en la selva para que no los encontraran. Cosa que habría que pensar todo lo que está en relación a ese hecho. Entre otras cosas, habla de que ellos tenían un rumbo que no era encontrarse con los soldados, sino con otras personas. Se pueden reconocer el conjunto de contingencias múltiples que los niños tuvieron que resolver. La muerte de la madre, las consecuencias del accidente, aún en sus propios cuerpos, el luchar contra la lluvia, el resolver los problemas
que les implicaba desplazarse en la selva, etcétera, etcétera. Es a eso lo que en forma me parece que muy conveniente Miller apunta también cuando habla de inteligencia de la contingencia. Esto quiere decir que el concepto de inteligencia de la contingencia no solamente es posible aplicarlo a las prácticas establecidas por los humanos, sino que podríamos decir que permite, agradezco, que permite de diversas maneras que la inteligencia de la contingencia es necesaria no solamente para practicar un oficio, sino inclusive, podríamos decir, evidentemente a partir de este ejemplo, para sobrevivir, pero seguramente también para vivir. Para vivir lo que la vida le traiga a cada sujeto. Es decir, que si reducimos todo al automatón, al saber establecido, y no desarrollamos una inteligencia de la contingencia, podríamos decir que eso dificulta la existencia y hace complejas las relaciones con la vida. Yo me atrevo a decir inclusive algo que puede sonar insólito. Y es que finalmente lo que un análisis busca es que el analizante consiga desarrollar la inteligencia de la contingencia. Y que gran parte de lo que llamamos problemas subjetivos consiste en una cierta parálisis de la inteligencia de la contingencia. Es por eso que Leslie se ha convertido para mí en una especie de símbolo de la inteligencia de la contingencia. Y que un niño nos pueda permitir pensar esa problemática, ciertamente no es poca cosa. Porque podríamos decir, la adultez, en cierta manera, conlleva a través de los hábitos, a través de muchas formas, una cierta reducción, cuando no anulación, de la inteligencia de la contingencia. Esto significa que hay que, de alguna manera, darle el lugar que le corresponde a lo contingente. Y que no solamente ello exigirá algo que podríamos llamar, como lo demuestra Leslie, inteligencia, sino hechos como, por ejemplo, una cierta dosis de coraje, una cierta capacidad para orientarse en lo real, poniendo el fantasma entre paréntesis para poder en ese sentido interpretar lo real. Ahora, Leslie, podríamos decir, es un sujeto excepcional. Por lo menos si lo situamos en el conjunto de los niños que normalmente conocemos. Lo cual nos remite
a decir que la inteligencia de lo contingente nos conecta con el problema de lo singular. No voy a extenderme más en el examen de este episodio, pero pienso que hemos logrado, a partir del mismo, reconocer al menos 2 puntos. Y 2 puntos que creo que son importantes reconocerlos. Y es que la inteligencia de la contingencia va más allá de las prácticas establecidas de los humanos y que se puede, en ese sentido, invocar para pensar el vivir de los humanos, sean cuales sean las circunstancias que cada uno deba afrontar. Es lo que nos enseñó Leslie. Pero también que existe una relación íntima entre lo contingente y lo singular, entre la inteligencia de la contingencia y lo singular, que es aquello que extraemos de estas referencias a la historia de los niños de la selva. Considero que esas 2 ideas son un buen balance de esta referencia al episodio de los niños de la selva. Pasaría ahora a proponerles un desarrollo sobre la relación entre lo contingente, lo singular y el uno. Ya casi no tengo tiempo, pero quiero mencionarles al menos algo, por si quieren consultarlo y prepararnos un poco para la próxima ocasión en que nos veamos y que tiene un valor muy importante, a mi juicio, en toda esta reflexión. Me refiero a que, tal vez como ya algunos de ustedes lo sepan, la Escuela Francesa de Psicoanálisis o la Escuela de Habla Francesa del Psicoanálisis de la AMP ha querido abordar un problema recientemente de manera sistemática y de una forma muy interesante, y es abordar el problema del individualismo contemporáneo. ¿Qué es el individualismo contemporáneo? ¿En qué consiste? Lo cual exige pensar, por ejemplo, el concepto de individuo. ¿Por qué existe y en qué consiste eso que llamamos el individualismo? Que nos habita de una manera u otra a cada uno de nosotros. No es solamente el individualismo un signo de los arrogantes, de los ególatras o de aquellos que de alguna manera piensan que ellos son individuos excepcionales en el mundo, sino que el individualismo rige en buena medida gran parte de la vida de todos, al menos de aquellos que podemos llamar sujetos contemporáneos. Y la Escuela de Habla Francesa, que agrupa secciones
francesas, belgas, suizas y canadienses especialmente. Esa escuela emprendió un trabajo para pensar el individualismo contemporáneo y viene publicando particularmente una serie de entrevistas con psicoanalistas de la escuela francesa que ustedes pueden hallar en internet. Hay unas notables. Alguien muy cercano a mí me recomendó que oyera, por ejemplo, la de un psicoanalista francés que se llama Philippe de Georges, que hizo una exposición, a mi juicio magistral, sobre el problema. Hay otras, por ejemplo, una muy compleja pero muy interesante de otro psicoanalista que se llama Philippe Lassagnat. O hay otras, como por ejemplo una que acaba de aparecer de un psicoanalista que va cobrando importancia en el mundo del psicoanálisis de la AMP, que se llama Laurent Dupont. Menciono estos tres, pero hay más. Hay muchas más entrevistas que tratan de responder tres preguntas, las mismas para todos. Y son tres preguntas relativas a qué es el individualismo contemporáneo. Tal vez puedan consultar algunas de esas entrevistas que están traducidas en subtítulos, en diferentes lenguas, en inglés, en portugués, en español o en la que quieran. Y pueden, en ese sentido, ocuparse de lo que estos psicoanalistas dicen. A mí me interesa particularmente el tema del individualismo en este contexto por una razón esencial, y es porque nos permite decir que hacer una apología del uno, como algunos psicoanalistas lo están haciendo, puede conducir a lo peor. El uno es una problemática y la singularidad es una problemática esencial de la subjetividad. Pero también allí, con relación al uno, es que podemos localizar todas las abyecciones de cada uno de nosotros, todas las historias oscuras que no queremos saber de ellas, y en donde una de ellas es particularmente la manera de vivir cada uno nuestro propio individualismo. Les dejo con estas referencias para que en la próxima oportunidad volvamos sobre ello y analicemos algunos de los problemas que esto comporta. Les agradezco mucho su atención y les espero el 15 de julio nuevamente aquí para que continuemos con estas reflexiones. Muchas gracias.